Muchos de vosotros seguramente en algún momento habéis visto la película del proyecto de la Bruja de Blair, pero ¿sabéis cuál es la leyenda que se esconde detrás de ella? Todo empezó en el invierno de 1785. Blair era una comunidad protestante, ubicada en la zona norte de Maryland, y en la cual todos vivían en paz. Pero un día esa paz fue gravemente alterada, cuando varios niños del pueblo llegaron a sus casas contando que una anciana los había engañado para llevarlos a su casa, y que una vez allí les extrajo sangre, supuestamente para usarla en algunos rituales de magia negra. El nombre de esa anciana era Ellie Kidworth. La anciana fue apresada y sometida a un juicio rápido, donde se la acusó de brujería y de ser católica en una comunidad protestante. En esta parte de la leyenda hay dos versiones. En la primera se cuenta que como castigo la anciana fue atada a una carretilla y abandonada a su suerte en medio del bosque de Black Hills en la noche más fría de ese crudo invierno, lo que provocó que muriera de frío. La segunda versión es más tenebrosa, ya que se cuenta que tras ser llevada al bosque, la anciana fue atada a un árbol, y empezaron a hacerle cortes por todo el cuerpo, y tras llenar sus manos de sangre, la obligaron a marcar los árboles del lugar. Después soltaron a unos perros que traían con ellos para que acabaran con su vida, pero después del ataque de los perros, Ellie aún seguía viva, así que decidieron acabar con ella colgándola de un árbol. Luego de esos sucesos, el pueblo de Blair volvió a su rutina y paz habitual. Pero esta paz no duraría mucho tiempo, ya que en noviembre de 1786, en la primera noche que nevó, la hija del magistrado de Blair, el mismo que había condenado a Ellie Kidworth, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde fue el mismo magistrado el que también desapareció. Poco a poco fueron desapareciendo niños del pueblo, incluidos los que habían acusado a la anciana. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo habían desaparecido sin dejar ningún rastro, y nunca fueron encontrados. Durante las búsquedas de los niños, varios vecinos afirmaron haber visto una mano muy pálida saliendo del río. La gente empezó a pensar que el pueblo se encontraba bajo una maldición de la anciana bruja, y llenos de terror, decidieron abandonar Blair y no volver a pronunciar jamás el nombre de Ellie Kidworth. En 1824 fue fundado el pueblo de Burkittsville. Lo fundaron sobre las mismas tierras donde estaba el ya olvidado pueblo de Blair, y sin conocimiento de los terribles hechos que ocurrieron en ese lugar años atrás. No mucho tiempo después, hechos extraños empezaron a suceder. Varias personas aseguraron ver una mano de mujer muy delgada y extremadamente pálida saliendo del río, tal y como ya la habían visto los habitantes del antiguo pueblo de Blair. Pero eso no fue todo. Poco tiempo después, una niña de 10 años llamada Eileen se sumergió en ese mismo río y jamás la volvieron a ver. Después de ese trágico suceso, el agua del río, que era clara y cristalina, dejó de ser potable y se tornó oscura sin que nadie pudiera explicar el porqué. Los años siguientes transcurrieron en calma, hasta que en 1886 una niña de 8 años desapareció, por lo que mandaron varios grupos de rescate, y si bien la menor terminó regresando a su casa por sus propios medios, uno de los grupos de rescate no regresó. Los encontraron unas semanas después en Coffin Rock, en el término del bosque de Black Hills. Fueron encontrados sin vida, atados a los árboles y destripados. Después de estos macabros acontecimientos, la paz regresó de nuevo al pueblo de Burkittsville, hasta que a finales de 1940 y principios de 1941, 7 niños desaparecieron sin dejar rastro. En marzo de 1941, un ermitaño del pueblo, llamado Rustin Parr, se presentó en el mercado gritando: «He terminado, por fin he terminado». Lo gritaba una y otra vez, por lo que a la policía se le hizo sospechoso, y decidieron interrogarlo y registrar su cabaña, que estaba ubicada en el bosque de Black Hills. Al llegar, descubrieron detrás de la cabaña que había 7 pequeñas tumbas, en las cuales se encontraron a los 7 niños que habían desaparecido, y al examinarlos descubrieron que habían sido destripados. Rustin fue detenido y acusado de asesinato. Su defensa se basó en que escuchaba en su cabeza la voz de una anciana que le decía que lo hiciera. Contó que todo empezó un día mientras paseaba en el bosque, cuando vio una figura vestida de negro, y que desde aquel día, cada vez que salía, veía la misma figura.
pero cuando él le hablaba o perseguía para ver quién era, esa figura siempre desaparecía, hasta que llegó un día en que dejó de verla, y empezó a oír esa voz en su cabeza. Al principio solo eran las noches, y pensaba que eran sueños, pero a medida que pasaba el tiempo, esa voz se volvía más y más persistente, hasta que Rustin enloqueció. Entonces, llegado a este punto, la voz le ordenó que saliera y raptara y asesinara a los primeros niños que viera. Por algún motivo no se pudo negar a hacer lo que esa voz le pedía, así que lo hizo. Al día siguiente de haber asesinado al 7º niño, Rustin despertó, y en la habitación estaba una figura oscura. No podía verla con claridad, pero él ya sabía que era la misma figura que ya había visto con anterioridad. Y esta vez le habló, y lo hizo con la voz que tenía metido dentro de su cabeza por tanto tiempo, y le dijo que su trabajo había terminado, que debía ir al pueblo y decirles a todos lo que había hecho, que sólo así lo dejaría en paz. Así que, lleno de desesperación por lo que había hecho y por dejar de escuchar esa voz en su cabeza, se dirigió al pueblo para confesar todo. Después de su confesión, dejó de ver a esa figura y de escuchar esa voz. Rustin fue condenado a morir en la horca en otoño de ese mismo año. Bueno, y aquí acaba esta oscura leyenda. Y ahora que sabes de ella, ¿te atreverías a pasar una noche en el bosque de Black Hills?